Rusia. Poder corrupto. Rusia. 20 años después del final de la Unión Soviética. El capitalismo ha reemplazado al comunismo. Florecen los negocios, sobre todo el de la corrupción. La corrupción se ha convertido en el negocio más rentable de Rusia. Es más rentable que el petróleo, el gas o cualquier otra cosa. Porque con el petróleo primero lo tienes que extraer y luego transportar y vender. La corrupción hace dinero de la nada. A veces se consiguen millones con un simple gesto de cabeza. Según muchos investigadores, el mercado de la corrupción en Rusia alcanza los 300.000 millones de dólares al año. Si se pregunta a cualquiera en Rusia, contestará que la policía está involucrada. Pero no es solo la policía de tráfico la que extorsiona. La policía fiscal, el Ministerio del Interior, el FSB, la policía secreta, fiscales y jueces son con frecuencia cómplices de extorsión a escala industrial. Muchos funcionarios de alto rango actúan de la mano con grupos criminales muy organizados. Conocidos como grupos de asalto, conciben sistemas de extorsión tremendamente sofisticados. Nadie está a salvo. Cualquiera con recursos, propiedades o dinero en el banco es un posible objetivo. ¿Grupos de asalto? Son simples bandidos. Forman parte de un sindicato del crimen organizado que trabaja para el Ministerio del Interior. Se cubren unos a otros. Incluso la forma de hablar entre ellos es como la de un grupo de bandidos. Irrumpen en tu casa, violan tu intimidad y te tratan como a un delincuente. Utilizan el lenguaje de los gángsters. Son auténticos bandidos. El crimen organizado en Rusia roba empresas, roba negocios, roba propiedades y recursos. Y aprovechan el sistema judicial para hacerlo. Se soborna a agentes de policía, investigadores y jueces para conseguir resultados que el sistema no debería permitir. ¿Cómo ha sido posible que Rusia se haya convertido en un estado mafioso, donde los empresarios de éxito se ven en peligro constante de ser arrestados, y la línea que separa a las fuerzas del orden del crimen organizado se ha vuelto difusa? Para entender lo que ocurre hoy en Rusia hay que retroceder 20 años, hasta los últimos días del comunismo. Era 1991, la época de Gorbachov. Existía la sensación de que Gorbachov iba a traer prosperidad y libertad a Rusia. Así que fui allí. A las pocas semanas de estar allí, derribaron a Gorbachov del poder. Lo secuestraron y lo retuvieron en Crimea. Cuando regresó, el país se transformó. Era una Rusia libre y había oportunidades para los negocios. Todo el mundo pensaba que Rusia iba a ser un gran país democrático y resultaba muy emocionante formar parte de todo aquello.
Pero la forma rusa de hacer negocios era diferente. Después de las privatizaciones, un pequeño grupo de oligarcas se había hecho con la mayor parte de los recursos económicos, prometiendo su apoyo al presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Es difícil exagerar las cosas terribles que ocurrieron a finales de la década de 1990 a causa de los oligarcas. Los oligarcas robaron la mitad del país. Como consecuencia, había unas pocas personas llevando la vida más lujosa que se pueda imaginar, y 143 millones de personas viviendo en la pobreza. En aquella época, todo el mundo buscaba alguna forma de dar la vuelta a la situación. Vladimir Vladimirovich Putin. En 2002 llegó un nuevo presidente, Vladimir Putin. Como era exdirector del FSB, existía la esperanza de que restauraría la ley y el orden y estabilizaría la economía. Putin se enfrentó al oligarca más rico de Rusia, Mikhail Khodorkovsky, que había desarrollado ambiciones políticas que podían ser una amenaza en potencia para los líderes del Kremlin. En 2003, Khodorkovsky fue juzgado y condenado por delitos fiscales. Su empresa petrolera, Yukos, fue desmantelada. Aquello mandó un mensaje claro a los poderosos oligarcas rusos. Si eras uno de los hombres más ricos de Rusia y el verano de 2004 tenías el yate atracado en Cap d'Antibes y después de hacer el amor con tu amante en el dormitorio, fuiste al salón del yate y encendiste la televisión para ver la CNBC, al ver a un tipo mucho más listo que tú, con mucho más talento, sentado dentro de una jaula, es fácil saber lo que sentiste. Todos aquellos tipos regresaron a toda velocidad a Moscú a finales de verano de 2004. Se reunieron con Putin y le dijeron: dinos qué tenemos que hacer para no acabar en una jaula. Los oligarcas dejaron de robarle poder y se convirtieron en sus socios. El caso de Yukos había sentado precedente. Funcionarios corruptos protegidos por el gobierno, los llamados intocables, no tardaron en poner sus ojos en cientos de negocios prósperos. Se puede decir que el caso Yukos fue el catalizador que hizo que la Rusia de Putin sea como es ahora. Fue sin duda un momento crucial para el país en su conjunto. Se creó un grupo de personas alrededor de Putin que se convirtieron en intocables porque demostraron lo valiosos que podían ser en ese campo. En la actualidad se les permite hacer prácticamente lo que quieran. Si la intención de Putin era luchar contra la corrupción, el caso Yukos tuvo el efecto opuesto. En 2005, una nueva forma de corrupción saltó a los titulares en Rusia. Agentes de las fuerzas del orden, bajo el control de los intocables, asaltaron algunos de los mayores complejos industriales del país. El caso que hizo famosos estos asaltos ocurrió cerca del Volga, unos 950 kilómetros al sudeste de Moscú, cerca de la ciudad de Togliatti. Esto es la planta química Toaz, una de las mayores productoras de amoníaco del mundo. El amoníaco es un componente de los fertilizantes y resulta básico en la producción global de alimentos. Toaz fue fundada en la década de 1970 como parte de un proyecto conjunto ruso-norteamericano. La planta no existiría en la actualidad de no haber sido por su director, Vladimir Majlai. Cuando Toaz estuvo a punto de cerrar, después de las privatizaciones de la década de 1990, Majlai diversificó la producción fabricando artículos de consumo y materiales de construcción. Expandió el negocio principal e incluso creó una filial en el Mar Negro para facilitar la exportación de amoníaco. Al salvar la planta,
Maglay se ganó la admiración de sus trabajadores. Sin este director, sin sus decisiones, nuestra planta ya no existiría. Ha demostrado ser sabio. Maglay no es un hombre de palabras, sino de acción. En la actualidad, Toaz es una de las empresas exportadoras de más éxito en Rusia. En Rusia hay riquezas enormes, muchísimos recursos. En este país tenemos de todo, pero hay que solucionar las cosas de forma positiva, no de forma negativa. Es muy importante ser optimista y hacer que la gente esté contenta cuando viene a trabajar y cuando se va de la fábrica. Toaz, que cuenta con 17.000 trabajadores, funciona como una empresa colectiva y pone mucho énfasis en el bienestar de los empleados. Hay un hospital y una piscina para las familias de los trabajadores. La fábrica tiene incluso su servicio médico propio, con médicos y enfermeras. Un sueño socialista en el mundo poscomunista. Pero el éxito hizo a Toaz vulnerable. En septiembre de 2005, la milicia local decidió asaltar la fábrica. El ataque fue organizado por un grupo de poderosos industriales. Eran intocables con lazos con el Kremlin, que querían robar la lucrativa fábrica. No sabemos con seguridad el nombre de los atacantes, pero por los documentos judiciales resulta evidente que este tipo de personas, los grupos de asalto, cuentan por lo general con apoyos al más alto nivel. Sin previo aviso, una milicia de 40 hombres armados invadió el bloque principal de oficinas de la fábrica de Toaz. Lo primero que pensé fue que eran terroristas. Nos han capturado unos terroristas. Va a pasar algo horrible, algo malo, alguna locura. La estrategia del grupo de asalto era sencilla: arrestar al director de la fábrica, Vladimir Maglay, con cargos falsos y presionarle mientras estuviera en prisión hasta que cediera el control de Toaz. El plan de asalto era convertir en rehenes a Maglay y al director general de la empresa, Makarov, para quedarse con las acciones de la fábrica. Estaba todo pensado para que Maglay y Makarov cedieran el control de la fábrica. Los grupos de asalto habían golpeado con anterioridad en Rusia, aunque a escala más pequeña. Si conseguían el control de Toaz, había muchas posibilidades de que desmantelaran la empresa, la despojaran de sus activos y la vendieran para obtener un beneficio rápido. Miles de personas podían perder sus empleos y su sustento. Pero los asaltantes no habían contado con la lealtad de los trabajadores de Toaz con el director de la empresa. Nos colocamos todos hombro con hombro diciendo: no os dejaremos entrar. Nos daban órdenes y decían:
Si no obedecéis, lanzaremos gases lacrimógenos contra vosotros. Nosotros respondíamos, ¿de qué gas lacrimógeno habláis? Todos tenemos máscaras de gas y trajes de protección. No sabéis a dónde habéis venido. No nos podéis amenazar así. El director de la fábrica, Vladimir Majlai, no tenía miedo a luchar. Quiso enfrentarse a los asaltantes, pero sus empleados temían por su seguridad. A través de la ventana veía a aquellas personas con Kalashnikovs. Algunos trabajadores se me acercaron y dijeron, Vladimir Nikolievich, debes irte de inmediato. No era totalmente consciente del peligro, pero la gente que defendía la fábrica me dijo, tienes que irte, si no te detendrán y te arrestarán. Así que dejé la fábrica. Majlai se ocultó para prepararse y poder defender Toaz de los grupos de asalto, que era muy probable que volvieran. La decisión de Majlai de mantenerse fuera del alcance de las milicias fue inteligente, ya que se dio otro caso todavía más famoso relacionado con los grupos de asalto. Nos referimos al trágico caso de Sergei Magnitsky, el valiente abogado a quien negarse a abandonar Rusia cuando se enfrentó a los grupos de asalto le costó la vida. Magnitsky era abogado y trabajaba para Hermitage, el fondo de inversiones ruso de HSBC. Su director, William Browder, era un crítico franco con la corrupción. En 2005 prohibieron a Browder la entrada en el país. En el Foro Económico Mundial de Davos, Browder se quejó al jefe de gabinete adjunto al primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, quien prometió presentar en su nombre una nueva solicitud de visado. Pero en vez de recibir un nuevo visado, Browder recibió la llamada de un alto cargo de la policía rusa que le pidió hablar en privado. Nunca tenemos conversaciones privadas con policías porque en esas conversaciones ocurre siempre lo mismo, que te piden dinero. Y la mejor forma de evitar que lo hagan es no darles la oportunidad. Dijimos, no tenemos el menor interés en celebrar una reunión informal. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de contestarla. Pensamos que iba a ser el final de la historia, el final de aquel sutil intento de extorsión. Pero no fue así. Al poco tiempo la policía asaltó tanto las oficinas de Hermitage como las de sus abogados. Era una bonita mañana de verano de 2007. Yo estaba sentado en mi despacho. Eran entre las 9:30 y 10 de la mañana cuando escuché mucho alboroto procedente de la zona de recepción. Salí del despacho y vi a 20 agentes vestidos de paisano en la zona de recepción. Dijeron que teníamos que entrar todos en una habitación, así que todo el personal de la oficina nos metimos en la sala de reuniones. Los agentes nos superaban en número. Los asaltantes buscaban hacerse con los sellos y certificados de las compañías de inversión a través de las cuales habíamos invertido el dinero en Rusia. Se llevaron los sellos rusos. Es algo que no se usa en Occidente. Se moja el sello en tinta y se marca sobre el papel. Sin eso la empresa no puede hacer nada. Rápidamente quedó claro que no les interesaban solo los documentos de la empresa para los que tenían orden de registro. Les interesaban las empresas que hubieran pagado muchos impuestos. Resulta curioso porque a la policía normalmente le interesan las empresas que no pagan impuestos, ¿no? Pues se llevaban todo lo que tuviera relación con empresas que habían pagado muchos impuestos. Y cuando digo muchos, me refiero a clientes nuestros que pagan decenas o cientos de millones de dólares en impuestos. Uno de los abogados jóvenes les dijo que no se podían llevar aquel material, que no tenían orden judicial para hacerlo. Se llevaron al abogado a una sala de conferencias.
Víctor les dijo, no tenéis derecho legal a llevaros esto. No os podéis llevar algo que no esté relacionado con vuestro registro. Se llevaron al abogado joven y le golpearon con saña. Tuvo que pasar 3 semanas en el hospital después de la paliza. La policía se llevó la documentación y los sellos de empresa de las 3 principales sociedades de Hermitage Fund. Browder y sus abogados no le encontraban sentido. Intentábamos comprender para qué querían aquellos documentos. Desde nuestra perspectiva, aquellas sociedades no tenían valor porque habíamos liquidado todos nuestros activos. Pero al parecer ellos no lo sabían. ¿Qué podíamos hacer? Llamamos a Sergei Magnitsky. Sergei Magnitsky era nuestro abogado, nuestro mejor abogado. Era un abogado al que podías llamar a cualquier hora, de día o de noche. Llamamos a Sergei y le dijimos, hemos recibido una extraña visita del alguacil, ¿qué pasa? Sergei dijo, debe de ser un error, dejad que lo compruebe. Magnitsky descubrió que usando los sellos confiscados a la empresa, alguien había transferido de forma ilegal 3 empresas de Hermitage a nombre de un asesino en libertad. Después, habían demandado a las 3 empresas por $1.000 millones por daños inventados. Según la ley rusa, las pérdidas inventadas daban derecho al nuevo propietario ilegal a la devolución de impuestos por valor de $1 millón. Sergei dijo, aquí hay algo que no me huele bien y en esto hay más de lo que vemos. Y siguió investigando. Volvió a ponerse en contacto con nosotros en julio de 2008 y nos dijo, he descubierto el asunto más cínico que he visto en mi vida. Como no pudieron coger vuestro dinero, ese grupo de funcionarios y policías corruptos presentaron vuestras empresas ante las autoridades fiscales y solicitaron una devolución de impuestos por valor de $230 millones, que era el mayor reintegro de impuestos de la historia de Rusia, 2 días antes de la Navidad de 2007. Y el reintegro se autorizó un día después. La mayor devolución de impuestos de la historia de Rusia se autorizó en un solo día, a un asesino convicto y sin hacer preguntas. Quedó claro que se trataba de un delito espectacular, un delito que superaba la imaginación de cualquiera. Habían robado 230 millones, y no de nuestro dinero, sino del dinero del Estado ruso. Los abogados de Hermitage descubrieron que los cabecillas del mayor robo fiscal de la historia rusa trabajaban en el Ministerio del Interior. Enviaron denuncias por el robo a 8 agencias gubernamentales rusas, pero los cabecillas eran intocables y no tardaron en contraatacar. Convencieron a fiscales corruptos de que presentaran cargos inventados contra 7 de los abogados de Hermitage que habían presentado las denuncias. 6 de los abogados falsamente acusados decidieron abandonar Rusia, temiendo por su seguridad. Solo Sergei Magnitsky se negó a irse. Le dije a Sergei, han matado a gente por $1 millón. Tú vas detrás de 230 millones, ¿no estás preocupado? Me contestó, ¿preocupado por qué? Soy un abogado que defiende a un cliente, no me pueden hacer nada. No trabajo para esas empresas, no soy el dueño de esas empresas, soy un simple abogado. Y yo le dije, me parece que pueden hacer lo que quieran, no creo que la ley les importe. Respondió que me equivocaba, que no estábamos en 1937, que ahora teníamos a Medvedev de presidente y estaba contra la corrupción. Dijo que el dinero robado era del gobierno, que el gobierno tenía mucho interés en protegerlo y no iba a dejar que aquello sucediera. Era un error del que Magnitsky se iba a arrepentir. En noviembre de 2008 fue detenido con cargos falsos de evasión de impuestos y enviado a uno de los más tristemente famosos centros de detención preventiva de Rusia.
Me quedé asombrada. Creo que no comprendimos exactamente las implicaciones de su detención, porque era difícil de entender. Cuando me llamó su mujer y me dijo que lo habían detenido, pensé que quizás se había quedado dormido en el metro. Era absolutamente imposible esperar que pudiera ocurrir algo como aquello. Magnitsky se había convertido en la última víctima de una epidemia de arrestos fraudulentos en Rusia. Desde el caso Yukos, funcionarios del gobierno, corruptos pero intocables, entre los que había fiscales, policías fiscales y funcionarios del Ministerio del Interior del FSB, habían incriminado a cientos de miles de empresarios inocentes. Una de las víctimas de los grupos de asalto rusos fue el mayorista del ramo de la alimentación, Nikolai Kudelko. Estuvo detenido en algunas de las cárceles en las que también estuvo Sergei Magnitsky. Me arrojaron a una celda con asesinos, drogadictos y ladrones de todo tipo. Me vendieron como una mercancía. Me enteré de ello más tarde. Es la forma normal de hacer las cosas, sobre todo entre aquellos que se dedican a los delitos económicos. En los centros de detención preventiva de Butyrka, Sizocinco o Matroskaya, todo está corrupto. Se negocia con las personas como si fueran mercancía. A lo largo de estos años, los delincuentes de dentro de las celdas se han ido aliando con los delincuentes de uniforme, que hacen dinero con la situación. Cualquiera puede ser vendido. Me enteré de que me habían vendido por $10.000. En los centros de detención preventiva de Rusia, todo aquel que no es lo bastante fuerte como para defenderse de los delincuentes habituales se expone a ser violado. Como norma, violan a todos aquellos que llegan. Se convierten de inmediato en la mujer de alguno. Había cabinas donde tenían lugar todo tipo de actividades sexuales. Era muy duro verlo. Nikolai Kudelko había levantado su negocio en 1991 y su especialidad era la venta de té y café a las tiendas pequeñas de Moscú y del resto del país. Un día apareció la milicia. Le amenazaron con cerrar su negocio si no pagaba un soborno. Kudelko pagó. Aquel fue su primer error. En vez de dejarle en paz, la policía le cogió el gusto a su negocio. Asaltaron su almacén, le robaron la mercancía y luego le pidieron $500,000 por devolvérsela. Kudelko se negó, sobre todo porque vio que la mercancía confiscada ya se estaba vendiendo en los comercios locales. Fue a quejarse a un funcionario del Ministerio Ruso del Interior. Ese fue su segundo error. Cuando acudí a ellos, el hombre del Ministerio del Interior me escuchó y me trató con mucha educación. Dijo que sí, que estudiarían lo sucedido y castigarían a todos los que hubieran cometido delitos contra mí. No se preocupe, le protegeremos en secreto. Infórmenos de todos sus negocios y movimientos.
Se dieron cuenta de que había llegado en un coche extranjero, de que llevaba ropa cara y un reloj caro. Me dijeron que me quitara el reloj para que lo pudieran cuidar y que dejara el coche en el departamento de seguridad personal, por si me habían introducido drogas en él. Quizás no debería haber llevado un reloj tan caro. Pensé que iban a ser amables y que me iban a ayudar, pero salí del departamento con algunas dudas. Unos días más tarde, la policía acudió a la casa de Kudelko. Habían sobornado al aparentemente amable funcionario del Ministerio del Interior. Kudelko tenía grabaciones en vídeo que implicaban a los asaltantes. Había que encerrarlo para evitar que hiciera públicas las pruebas. Entraron en mi casa unas 10 personas. Me tiraron al suelo y comenzaron a golpearme. Eran los mismos que habían asaltado mi almacén. Me di cuenta de que eran un grupo de delincuentes peligrosos que trabajaba para el Ministerio del Interior. Aquello significaba que no tenía la menor oportunidad de defenderme en un juicio. Encerraron a Kudelko en un centro de detención preventiva. Fue el inicio de una experiencia terrible, que duró 2 años, 7 meses y 28 días. Todas las tardes tenía ante mis ojos luchas de gladiadores entre mis compañeros de celda. Se elegía a alguien que se veía obligado a defender su dignidad. Lo golpeaban entre los gritos de sus compañeros hasta que se derramaba sangre. La gente quedaba lisiada, con la nariz y los brazos rotos. Se hacía para recordar al resto de los presos lo que les esperaba si no eran dóciles. Agentes de prisión corruptos permitían que pegaran a los empresarios falsamente acusados, como Nikolai Kudelko, para que se declararan culpables a cambio de una sentencia más corta. Pero Nikolai Kudelko quería justicia. Al cabo de 18 meses en prisión preventiva, Kudelko fue llevado a juicio. Cuando le dijeron que se declarara culpable a cambio de una sentencia más corta, se negó. Durante 3 horas explicó con exactitud cómo le habían incriminado falsamente. Pero los jueces rusos están tremendamente presionados para que dicten las sentencias que les piden sus superiores corruptos. No se tuvieron en cuenta los argumentos de la defensa de Kudelko. Fue condenado a 6 años de cárcel por comercio ilegal. La esposa de Kudelko, Larisa, permaneció a su lado durante esta terrible experiencia. Viajó de prisión en prisión e hizo cola durante horas para proporcionar a Kudelko el alimento esencial para su subsistencia. Un día, durante un viaje a Lituania, Larisa vio en televisión un programa sobre un caso de asalto muy similar al que había llevado injustamente a su marido a prisión. Vi un documental llamado Caso de la Química. Era muy similar a nuestro caso. Recuerdo que vi a una mujer delgada que también había pasado una temporada en prisión preventiva. Me interesó y decidí saber más sobre ella. La busqué en internet y le envié una carta.
Me contestó diciendo que nos reuniéramos en Moscú. La mujer que aparecía en la televisión era Yana Yakovleva, la propietaria de una empresa especializada en la distribución de productos químicos a las industrias rusas. Un día apareció la brigada de narcóticos rusa pidiéndole que exportara a Tayikistán, un gran productor de drogas ilegales, productos químicos necesarios para la fabricación de heroína. Aquello resultaba muy sospechoso y Yana se negó. 6 meses más tarde la detuvieron con cargos falsos mientras estaba en el gimnasio. Era evidentemente un castigo por negarse a colaborar con la corrupta brigada de narcóticos. La primera vez que se abrió la puerta de la celda, pensé que me iba a encontrar con mujeres horribles, con asesinas, con gente peligrosa. Pero era una sala con personas normales, como contables o gerentes. Había muchas chicas jóvenes. Era toda gente normal. El arresto de Yana es uno de los cientos de miles de casos recientes en los que empresarios inocentes han sido acusados falsamente de delitos económicos. Pero Yana es una luchadora y su familia organizó manifestaciones en su apoyo. Tuvo suerte y la liberaron al cabo de 7 meses de detención. Desde entonces, Yana ha organizado a nivel nacional la lucha contra los grupos de asalto, asesorando a las víctimas, incluida Larisa Kudelko, sobre cómo contraatacar. Cuando conocí a Larisa Kudelko, pensé que su marido Nikolai tenía mucha suerte, porque la mayoría de las esposas abandonan a sus maridos. Pero Larisa es una heroína y un ángel para Nikolai. Estaba tan segura de su inocencia, estaba tan segura de que había que hacer justicia y de que se iba a hacer, que luchaba por él. Conocí a Yana en un café de Moscú. Cuando le conté nuestra historia, me dijo que debería haber comenzado de inmediato a hacer sonar los timbres de alarma, que intentara obtener apoyo público. Me dijo que si me callaba, que si permanecía en silencio, nada cambiaría. Para mí, su consejo fue como abrir una ventana y dejar que entrara aire fresco en la habitación. Pensé, sí, se puede hacer. По решению суда, время вашего заключения сокращается. Nikolai Kudelko tenía pasaporte lituano. Animada por Yana, Larisa se puso en contacto con la embajada lituana, que le ofreció todo su apoyo. También habló con la prensa. Nikolai Kudelko, ¿что вы можете еще добавить? Cuando se celebró la vista de apelación de Nikolai Kudelko, que llevaba 2 años y medio en prisión, se informó al tribunal que asistirían a la misma periodistas y diplomáticos. Kudelko habló durante solo 15 minutos. Contó cómo le habían tendido la trampa a funcionarios desalmados y corruptos del Ministerio del Interior. Дело закрыто. Debido a la presencia de la prensa, fue finalmente puesto en libertad. En la actualidad lucha por llevar ante la justicia a los funcionarios corruptos que le tendieron la trampa. En Rusia es una misión complicada porque los culpables parecen estar protegidos por las instancias superiores. Kudelko se considera afortunado por haber sobrevivido a su calvario. El abogado Sergei Magnitsky tuvo menos suerte.
Después de ser arrestado con acusaciones inventadas en 2008, fue encarcelado en las mismas prisiones en las que estuvo Nikolai Kudelko. De inmediato, agentes de prisiones corruptos cómplices de los grupos de asalto intentaron que el abogado retirara sus acusaciones con las personas que habían organizado la mayor estafa fiscal de la historia de Rusia. Para empezar, lo pusieron en una celda con 8 internos y solo 4 camas. Y mantenían la luz encendida las 24 horas del día. Es difícil describir lo que hace en las personas la privación de sueño. Te sientes completamente desorientado. Al cabo de un mes, fueron a hablar con él y le preguntaron si estaba dispuesto a retirar la acusación y a firmar una confesión falsa. Sergei dijo que no. Las autoridades aumentaron la presión sobre Magnitsky. Fue trasladado a otro centro de detención preventiva, en el que las condiciones eran todavía peores. Los asaltantes y sus cómplices querían que Magnitsky admitiera que había organizado el fraude fiscal. Lo tenían en una celda en la que había entre 8 y 12 personas. Había 4 camas, no apagaban nunca la luz y no había calefacción. En diciembre había 20 grados bajo cero en el exterior y 20 bajo cero en la celda. Era algo absolutamente horrible. Él fue tomando nota de todo, no solo de lo terrible de la situación, sino detallando además todas las normas rusas que no cumplía la celda. Debido a las malas condiciones sanitarias de la prisión, Magnitsky desarrolló una enfermedad que ponía en peligro su vida, pancreatitis. Las autoridades de la prisión hicieron todo lo posible para evitar que recibiera tratamiento. Para aumentar más la presión sobre Magnitsky, lo trasladaron a Butyrka, la prisión más tristemente famosa de Moscú. Lo metieron en una celda sin retrete, solo con un agujero en el suelo, por el que rebosaban las aguas fecales cuando los internos de las otras celdas usaban las cisternas de los retretes. Le privaron de agua limpia para beber. Con frecuencia le dejaban sin comer. Le hicieron todo tipo de cosas terribles intentando que se ablandara, intentando que firmara la confesión falsa. Pero Sergei siguió diciendo que no. Dijo que no iba a cometer perjurio, que no iba a sacrificar su integridad. Cuando la salud de Magnitsky empeoró, los agentes de prisiones le ofrecieron tratamiento médico adecuado a cambio de una confesión falsa. El médico de la prisión dijo que debía ser operado. Una semana antes de la operación, volvieron a él con la oferta de que cometiera perjurio y admitiera la culpabilidad de los delitos a cambio de mejorar sus condiciones. Sergei dijo que no. Durante el calvario de Magnitsky, Hermitage siguió presionando a las autoridades para que lo liberaran de inmediato bajo fianza. Fue inútil. Luego, al cabo de casi 12 meses de prisión, hubo un momento de esperanza. Se revisó ante un juez la prisión preventiva impuesta a Magnitsky. Solo se permitió acudir como observadores a su madre y a su tía. Fue el 12 de noviembre. Fue una audiencia en el juzgado. Fue horrible. Era una persona corpulenta. Estaba pálido. Era evidente que estaba tenso, pero estaba muy concentrado, porque siempre se preparaba muy bien para los juicios. Tenía sus notas y sus referencias a las leyes. No nos dejaron hablar con él. Solo pudimos mirarnos y sonreír. La petición de puesta en libertad de Magnitsky fue rechazada.
Era la última vez que su madre y su tía iban a verlo con vida. Al día siguiente a la vista, la salud de Magnitsky empeoró de forma súbita. Tenía un dolor intenso en el páncreas y necesitaba asistencia médica urgente. Pero era fin de semana y nadie le prestó atención. Finalmente, el lunes 16 de noviembre, lo trasladaron a una prisión con servicios médicos. Lo que sucedió allí sigue sin estar claro. Las marcas en el cuerpo de Magnitsky sugieren que fue golpeado después de su ingreso. Cuando empeoró su estado, lo trasladaron a una celda de aislamiento. Lo abandonaron allí, sin ningún tipo de asistencia médica. 1 hora y 18 minutos después, el abogado Sergei Magnitsky murió. Tenía 37 años. Cuando entró en prisión, era un hombre sano. Lo torturaron durante 358 días hasta matarlo. Es una tragedia que alguien muera. Es siempre una tragedia que alguien muera, tenga la edad que tenga. Y la tragedia es mayor si se trata de alguien joven. Pero que muriera una persona joven por defender la verdad, torturada hasta la muerte por los criminales que lo tenían cautivo. No puedo explicar lo terrible y triste que fue para todas las personas que conocían a Sergei Magnitsky. Magnitsky dejó mujer y 2 hijos. Cuando la familia solicitó una autopsia independiente, su petición fue denegada. La familia lo pudo ver en un féretro abierto mientras lo enterraban. Tenía las manos rotas y contusiones negras y azules en los nudillos y en la parte posterior de las manos. Algo había ocurrido justo antes de su muerte. Retuvieron los documentos de la autopsia oficial. Había una extraña mención a un agujero grande en su lengua. Quizá le pusieron algún tipo de inyección que le causó la muerte. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue algo horrible, muy sospechoso, y que están ocultando cosas. La población rusa está acostumbrada a la corrupción en los niveles más altos de la sociedad. Pero el caso de Magnitsky es diferente. La prensa rusa publicó sus diarios de prisión. En la actualidad, a casi 1/3 de los rusos le resulta familiar el nombre de Magnitsky. Gracias a William Browder, el caso ha sido también noticia en Occidente. El Parlamento Europeo y los Estados Unidos están considerando prohibir la entrada en la Unión Europea y los Estados Unidos a 60 de los funcionarios rusos implicados en el caso. Los principales sospechosos del caso Magnitsky trabajan para departamentos del gobierno como el Ministerio del Interior y la Oficina de Impuestos de Moscú. Sus nombres se han hecho públicos y el gobierno ruso los conoce. Pero en vez de arrestarlos, muchos han recibido ascensos en sus departamentos. Son miembros de un grupo mucho más amplio de intocables que se protegen unos a otros de la vigilancia del pueblo. Lo que vemos es que el sistema se protege a sí mismo.
Se protege constantemente a sí mismo. Según muchos investigadores, el mercado de la corrupción en Rusia es de unos 300.000 millones de dólares al año. Es una cantidad de dinero que no puedo ni imaginar. Si ese dinero fuera mío, lo protegería. ¿Cómo se puede deshacer Rusia de este problema? Los asaltos están profundamente enraizados en la tradición rusa y se remontan a la época de Iván el Terrible, en el siglo XVI, cuando los zares eran dueños de todas las tierras y todos los habitantes de Rusia. El sistema de control en Rusia ha sido básicamente el mismo durante 500 años. En Rusia no gobierna la ley. No hay un estamento legal independiente que se imponga en los juzgados rusos para defender los contratos de la gente. Por tanto, si la ley no gobierna, la gente se siente más proclive a robar que a crear. Tiene la apariencia de ser una economía occidental normal, pero todo lo que es importante está estrictamente controlado. Vladimir Putin tiene el derecho de quitar o asignar cualquier propiedad que desee. Es informal, pero muy efectivo. Cuando se roba la propiedad a alguien, como mecanismo disciplinario, en Occidente se ve como corrupción. Pero desde el punto de vista ruso, es la forma en la que se usa el poder en el contexto ruso. La nueva generación de rusos cree que los métodos modernos de comunicación cambiarán el país. La televisión rusa está muy controlada por el Estado, pero Internet no. Esta manifestación anual de pompas de jabón se organiza con la ayuda de las redes sociales de Internet. También se usa Internet para comunicar información sobre la corrupción gubernamental. Uno de los activistas contra la corrupción es el bloguero más influyente de Rusia. Cada día lo leen 150.000 personas y en sus blogs ha sacado a la luz escándalos de corrupción de miles de millones de dólares. Rusia no ha sido tan rica en toda su historia, ni en los tiempos de la Unión Soviética, ni en los tiempos del Imperio Ruso. En el país entran cantidades enormes de dinero. Una gran cantidad de ese dinero lo roban. Hacemos todo lo posible por poner fin a esos robos. Nuestro mensaje principal es que juntos podemos hacerlo. Afirmo que cualquier ciudadano ruso, aunque no tenga autoridad ni recursos y no pertenezca a una organización, puede ser eficaz para protestar contra la corrupción y acabar con ella. Para controlar a los intocables que están asaltando las empresas rusas y los fondos públicos y que están dejando al país sin inversiones, hace falta un compromiso político que el gobierno no demuestra tener. En el caso de la empresa química Toaz, los trabajadores se unieron para apoyar a su director, Vladimir Majlai. En 2010 se retiraron los cargos falsos que se habían presentado contra él. Pero aconsejado por sus abogados, Majlai vive en la actualidad en Gran Bretaña, ya que se teme por su seguridad en Rusia. Con el personal de la gigantesca planta de Toaz se comunica por teleconferencia desde su oficina en Londres. Toaz es una de las últimas grandes empresas rusas que se mantiene independiente de la élite de Moscú. Pero al haber luchado contra un grupo de asalto en 2005, será atacada por otro grupo. En Rusia, si un asalto no tiene éxito, el derecho a asaltar se puede vender a otro grupo de intocables o a cualquiera con buenos contactos dentro del Kremlin o algún departamento del gobierno. Según los informes de la prensa local, el gobernador local y algunos grandes empresarios de Moscú apoyan un nuevo asalto. Todas las empresas que hacen negocios con Toaz o Majlai están siendo auditadas por las autoridades fiscales, que son, por supuesto, parte de la trama. Es un método ya probado para aislar a la futura víctima de un asalto.
Aún así, Vladimir Majlai sigue decidido a luchar contra los intocables que le quieren robar el trabajo de su vida, una de las mayores fábricas de amoníaco del mundo. Siempre hemos pagado nuestros impuestos a tiempo. Siempre se ha hecho todo de acuerdo con las leyes. No entiendo por qué esta fábrica debe convertirse en objetivo. Veo mucha corrupción a nuestro alrededor en Rusia, muchos chantajes y sobornos. A raíz de manifestaciones como esta en Moscú, pidiendo el fin de la corrupción, el presidente Medvedev ha hablado en contra de la falta de moralidad oficial. Ha admitido incluso que Sergei Magnitsky murió a causa de actos criminales. Pero los intocables responsables del mayor delito fiscal de la historia de Rusia siguen en sus puestos, desde los que pueden seguir incriminando a gente inocente. Mientras los servicios especiales del gobierno estén corruptos, el ejército, las oficinas de los fiscales, los tribunales, la FSB, mientras exista corrupción, nada cambiará. Necesitamos un grupo de, digamos, incorruptibles. Necesitarían poderes especiales de los gobernantes supremos del país. Hasta que esos incorruptibles no arranquen de raíz la corrupción de los servicios policiales y los tribunales, no cambiará nada.